Abrir el centro para un rápido desarrollo de piezas, reclamar casillas clave y desafiar inmediatamente la potencial expansión central de las negras. Inmediatamente comienza una lucha por las plazas centrales, creando desde el principio una posición dinámica y desequilibrada. Dominar el centro y prepararse para el juego en el flanco de dama, un enfoque clásico. Estableciendo una influencia central y preparándose para el juego dinámico del siciliano. Abrir el centro desafía inmediatamente la configuración de las negras y crea posibilidades dinámicas. Abrir el centro permite un juego dinámico de piezas y una carrera por la iniciativa en todo el tablero. Un desafío directo a la estructura central de las negras, abriendo líneas y observando casillas clave con un vigorizado poder de caballo. Desarrollar el caballo desafía inmediatamente al caballo central, fomentando el juego dinámico de piezas. Asegurar el caballo central establece una estructura de peones sólida y prepara para los avances de los peones. Asegurar el puesto avanzado de B5 con una táctica de tempo, preparándose para la expansión del flanco de dama. Mover el caballo de su puesto avanzado centralizado a B3 ahora tiene como objetivo asegurar el flanco de dama, tal vez preparándose para que B4 gane espacio, mientras también libera sutilmente C3 para otra pieza, anticipando un futuro avance o desarrollo de peón. Tras consolidar la estructura de peones, las negras se preparan para desarrollar el alfil, con el objetivo de lograr una configuración armoniosa. Este sutil avance de peón reduce sutilmente la ambición del caballo blanco en B3, al mismo tiempo que abre una diagonal para el alfil de la dama, anticipando actividad futura. Al desatar una audaz tormenta de peones en el flanco de rey, las blancas inmediatamente buscan romper la estructura defensiva de las negras, apuntando a un juego rápido en el flanco de rey y potencialmente abriendo líneas hacia el monarca enemigo. Al lanzar una tormenta de peones en el flanco de dama, las negras pretenden crear un contrajuego inmediato contra los agresivos avances de las blancas en el flanco de rey. Esto crea un desequilibrio posicional interesante, lo que obliga a las blancas a considerar la posibilidad de defender su propio rey y, al mismo tiempo, lidiar con el creciente espacio de las negras en el flanco. Liberando al alfil a su diagonal más expansiva, las blancas se preparan para apoyar el avance del peón central y observar el paisaje del flanco de dama, iniciando potencialmente una tormenta de peones o una secuencia de rápido desarrollo. Las negras establecen un alfil activo, vigilando el caballo de D4 y preparándose para posibles rupturas de peones centrales como D5, al tiempo que refuerzan el flanco de dama. Empujar el peón a G5 gambita el espacio del flanco de rey, con el objetivo de interrumpir el desarrollo del alfil de las negras y potencialmente crear debilidades alrededor de las casillas oscuras. Obliga a tomar una decisión por parte del caballo, creando potencialmente un objetivo o conduciendo a un juego más dinámico en el que las blancas buscan explotar las líneas abiertas. Al inyectar presión diagonal inmediata, las negras rompen la estructura de peones de las blancas en el flanco de dama, sacrificando material para liberar al alfil de las casillas oscuras y crear perspectivas de ataque inmediatas contra la posición del rey blanco. Liberar un caballo en D5 crea una presión inmediata, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las negras y potencialmente aislar ese peón de B4 mientras se gana influencia central. Un intercambio agudo y de doble filo que abre líneas, pero crea suficiente presión para justificar el rey abierto. Has entregado el control central y le has entregado a tu oponente un poderoso caballo en D5. Ahora, cada movimiento posterior debe ser un paseo por la cuerda floja para evitar una derrota rápida. Explotando la debilidad de la estructura de peones de las negras, el sacrificio de peones de las blancas abre con fuerza la columna G, con el objetivo de abrir el flanco de rey y generar oportunidades de ataque inmediatas contra el expuesto monarca negro. Al abrir una diagonal crítica para el alfil de las casillas oscuras y prepararse para desarrollar la dama, esta recaptura tiene como objetivo simplificar la estructura central y ganar actividad, aunque crea un peón algo aislado en E4. Esta maniobra tiene como objetivo activar el alfil, introduciéndolo en el juego con ritmo atacando al caballo en D5, preparándose simultáneamente para enrocar y desafiar la estructura de peones demasiado extendida de las negras. Recuperar el peón, pero ¿a qué coste para la seguridad de tu rey? Esta recaptura, aunque comprensible, abre la columna G directamente hacia tu monarca, creando preocupaciones defensivas inmediatas que exigirán toda tu atención. Considere cómo el alfil en B7 podría encontrarse un poco apretado y cómo será necesario tratar la pieza en D5.
Al liberar a la dama para sondear el flanco de rey, las blancas buscan explotar la debilitada estructura de peones y las posibles casillas de entrada, creando una presión inmediata que las negras deben abordar con cuidado para evitar un rápido colapso. Al recuperar la estructura de peones de la escaramuza anterior, la torre se embarca en un viaje audaz, aunque potencialmente expuesto, hacia la columna G, con el objetivo de alterar las ambiciones de ataque inmediatas de las blancas y potencialmente abrir líneas de contrajuego. Despejando el camino para el barrido agresivo de la dama a través de las últimas filas, el alfil se reposiciona en una diagonal más influyente, con el objetivo de amplificar la presión sobre la debilitada estructura del flanco de rey de las negras y explotar la ahora abierta columna G. El salto del caballo a C6 desafía audazmente el centro de las blancas y abre caminos para las propias piezas de las negras, con el objetivo de perturbar las ambiciones de ataque de las blancas, activando el alfil de la dama y preparando potencialmente un contraataque en el flanco de dama. El rey ahora se aventura valientemente hacia el flanco de dama, creando un fascinante escenario de contrajuego donde ambos monarcas quedan expuestos. Sin embargo, el compromiso de las blancas con este flanco abre intrigantes posibilidades tácticas en la ahora semiabierta columna G, lo que podría obligar a las negras a realizar difíciles cálculos defensivos. Tomando la iniciativa con un peón empujado al corazón del campo blanco, esta maniobra de caballo altera dramáticamente el panorama táctico, con el objetivo de abrir el flanco de rey y explotar al rey expuesto. Sacrificar la dama aquí para abrir un devastador ataque descubierto contra el rey enrocado, desatando el poderoso alfil en G2 que previamente estaba obstruido. La reubicación de la torre en la séptima fila inmediatamente combate a la dama desenfrenada y ofrece un redespliegue defensivo vital, cuestionando sutilmente la seguridad de la dama blanca demasiado extendida y buscando neutralizar la presión de la columna G recién abierta. La dama se retira, sacrificando el peón en H7 para evitar un cambio inmediato y mantener la presión de ataque en el flanco de rey, mientras se prepara simultáneamente para explotar la columna G abierta. Centrándose en la seguridad del rey después de ese agresivo empujón de peón en el flanco de rey, las negras ahora intentan reagruparse desarrollando el alfil hacia una casilla más central, con el objetivo de apoyar una posible expansión del flanco de dama o incluso prepararse para un posterior sacrificio de calidad. La intención es desafiar la postura de ataque aparentemente dominante de las blancas, creando un contrajuego activo en lugar de una defensa pasiva. Agudiza el ataque en el flanco de rey, desafiando directamente al alfil de las negras, con el objetivo de explotar la debilitada estructura de peones alrededor del rey y potencialmente crear amenazas de mate. Al reposicionar la torre detrás de la dama atacante, este movimiento busca proteger al rey negro y al mismo tiempo prepararse para un posible levantamiento de la torre hacia el flanco de rey o un reposicionamiento a la columna H, con el objetivo de complicar el juego y desafiar la agresiva estructura de peones de las blancas. Al desencadenar un brutal sacrificio de peón, las blancas inmediatamente abren las defensas del flanco de dama, con el objetivo de explotar al rey enemigo expuesto con una devastadora actividad de dama y alfil. Con la captura en F5, las negras se apoderan decisivamente de un puesto avanzado central crucial, alterando fundamentalmente la estructura de peones y abriendo vías para un mayor desarrollo de las piezas. El agresivo reposicionamiento de este caballo no solo amenaza el flanco de rey de las blancas, sino que también crea una poderosa presencia central que puede explotarse para ganar iniciativa. El intercambio ha reducido ahora significativamente el potencial de ataque de las blancas e iniciado un cambio dinámico hacia el favor de las negras. Al abrir nuevas líneas de ataque, el alfil de las blancas ahora apunta a la diagonal crítica hacia el rey de las negras, con el objetivo de explotar la debilitada estructura de peones que las negras han creado. El alfil encuentra un puesto vital en G6, presionando sutilmente al caballo de D4 y preparándose para apoyar una posible expansión en el flanco de dama con el peón C. El reposicionamiento de la dama en E2 indica una evaluación pragmática de la enredada estructura de peones, priorizando el desarrollo sobre la agresión inmediata y apuntando a consolidar el rey bastante expuesto de las blancas mientras se exploran posibles rupturas de peones en el flanco de dama o un reagrupamiento de fuerzas para defender la vulnerable casilla F2. Desatar la tormenta de peones del flanco de dama ahora crea una presión inmediata contra el rey blanco, forzando una reacción defensiva y potencialmente abriendo líneas para las torres negras,
aunque concede un espacio central significativo y debilita la estructura de peones del flanco de dama. Al inyectar un nuevo atacante en el flanco de dama, el caballo gira, observando posibles interrupciones y apuntando a explotar las diagonales recién abiertas que se están formando, desplazando sutilmente la iniciativa hacia el flanco. Al abrir una diagonal crucial para la dama y reforzar indirectamente el peón de 5, esta maniobra tiene como objetivo alterar el control central de las blancas y prepararse para una presencia más activa en el flanco de rey, potencialmente avanzando el peón H o reposicionando piezas para vigilar el flanco de rey debilitado. La ruta de escape del rey es ahora una enorme vulnerabilidad a medida que las blancas reposicionan con fuerza a la dama para explotar la fracturada estructura de peones de las negras. Una audaz recuperación del ritmo, esta maniobra de la reina busca desenredar la compleja red de piezas que han enredado el tablero, con el objetivo de conectar las torres y ofrecer una salida diagonal muy necesaria para el alfil. Una táctica atrevida para tomar la iniciativa, avanzar con el peón H tiene como objetivo abrir aún más el flanco de rey y crear rutas de escape para la dama, aunque deja las inmediaciones del rey algo expuestas. Este avance de peón lucha agresivamente por el espacio en el flanco de dama, con el objetivo de alterar el escudo de peones cuidadosamente construido por las blancas y potencialmente abrir líneas contra las defensas del rey enemigo. El empuje del peón crea agresivamente espacio en el flanco de rey, con el objetivo de alterar la configuración defensiva de las negras y potencialmente lanzar más ataques. Reposicionar el alfil en la casilla activa, H7 le ofrece al alfil una visión más amplia del tablero y lo prepara para defenderse contra cualquier amenaza potencial en el flanco de rey, al tiempo que mantiene la opción de volver a desplegarlo más tarde en G6 o incluso F5 si surge la oportunidad. Este intercambio altera fundamentalmente la estructura de peones, simplificando la posición e iniciando una transición hacia un final donde la actividad del rey será primordial y el peón aislado en D5 presenta un objetivo estratégico. Renunciar al intercambio de dama abre un complejo campo de batalla estratégico donde el rey negro, aunque algo expuesto, ahora pretende aprovechar las cadenas de peones recién formadas para un contrajuego activo, lo que obliga a las blancas a considerar cuidadosamente las implicaciones a largo plazo de la seguridad de su rey frente a las ganancias territoriales. Al desbloquear la columna C para una posible invasión, el caballo se embarca en un viaje para posicionarse, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las negras y potencialmente dividir las piezas. Asegurar el rey del caballo rampante y prepararse para un levantamiento activo de la torre presenta un obstáculo táctico inmediato para las blancas, que exige un cuidadoso reposicionamiento defensivo en lugar de nuevos avances agresivos. Explotando la columna abierta, la torre penetra profundamente en el territorio negro, iniciando un ataque decisivo contra el vulnerable rey. Al instigar una defensa dinámica, las negras pretenden liberar la torre de su posición restringida, buscando un contrajuego activo en el flanco de dama apuntando al ahora expuesto peón de 5 y creando un posible escenario de peón pasado. Recuperar la columna D abierta con la torre es un paso fundamental, cuyo objetivo es alterar la estructura de peones de las negras y explotar la vulnerabilidad del peón D5. Un intento desesperado de perturbar la posición atrincherada de las blancas, sacrificando material por un destello de contrajuego. La salida del caballo a D3, aunque momentáneamente molesta, se siente como un Ave María final en un juego donde la actividad superior de las piezas blancas y el control de la columna D son abrumadores. Observe cómo el refugio seguro de la dama blanca en D2, después del cambio, junto con el amenazante caballo en B5, pinta un panorama sombrío para la monarca expuesta y las piezas constreñidas de las negras. Esta agresiva maniobra del caballo esencialmente señala la resignación de las negras a una desventaja posicional, buscando complicar las cosas antes del inevitable colapso. La tormenta de peones del flanco de rey se ha disipado por completo, y la captura de las blancas en D3 abre ahora la columna C, creando una presión inmediata sobre la debilitada estructura de peones de las negras. Este sacrificio de material puede parecer drástico, pero es un intento desesperado de obtener una compensación posicional interrumpiendo la coordinación de las negras y creando potencialmente una diagonal abierta para el alfil. Su rey, ahora expuesto a las columnas abiertas, enfrenta una inmensa presión por parte de las piezas activas de las blancas, particularmente la torre en la columna D. La estructura de peones resultante te deja con debilidades que serán difíciles de defender a medida que se desarrolla el final.
Matar al peón pasado abre una diagonal crucial para las piezas restantes de las blancas y señala la transición inmediata hacia un final simplificado, pero aún así agudo, donde la seguridad del rey será primordial. Una arriesgada excursión de rey, aventurándose lejos de sus peones protectores, ahora se enfrenta a un escrutinio táctico inmediato. Liberando un furioso jaque, la torre ahora apunta a abrir la columna A, tratando de penetrar la asediada posición del rey de las negras y explotar la naturaleza expuesta de la monarca. Liberar al rey negro de su caparazón defensivo ofrece ahora un contrajuego sorprendente, transformando un final aparentemente perdido en un campo de batalla dinámico donde la ventaja material de las blancas es menos decisiva que la exposición repentina de su propio monarca. Al iniciar un ataque implacable contra el monarca expuesto, este control abre un camino para explotar el vulnerable rey de las negras. Las blancas fuerzan un cambio de escenario, con el objetivo de desalojar al rey enemigo de su precaria posición y hacer la transición a un final ganador donde se pueda convertir la ventaja material. La huida del rey está ahora severamente restringida y cualquier maniobra defensiva probablemente implicará nuevas concesiones. El rey negro, que busca refugio, se encuentra en una posición precaria, mientras la torre blanca en F4 mira agresivamente la tercera fila abierta, con el objetivo de abrir más líneas hacia el monarca. Al desencadenar un jaque decisivo, el caballo apunta al rey negro expuesto, forzando su retirada y estableciendo una posible cacería real en todos los ámbitos. Un rey audaz marcha, buscando explotar las columnas abiertas y tal vez crear un peón pasado, pero el viaje a través de esta posición enredada está lleno de peligros. Este avance de peones, aventurándose hacia C6, tiene como objetivo acorralar los puestos avanzados de las negras e iniciar un avance rápido contra la debilitada estructura de peones del flanco de rey, abriendo potencialmente líneas para un ataque decisivo. Un intento desesperado de atar el caballo blanco y tal vez interrumpir el avance inminente en la columna D. Reubicar al monarca en D1 es una medida prudente, ya que protege al rey de un mayor acoso táctico en la columna D abierta y se prepara para activar potencialmente la torre de la columna D en la pelea. El alfil se retira a su casilla inicial, una maniobra aparentemente pasiva, pero se prepara para activarse en la columna A, con el objetivo de alterar la precaria estructura de peones de las blancas y potencialmente abrir líneas para el contrajuego. Ejerciendo presión a lo largo de la séptima fila, el caballo maniobra hasta un puesto avanzado crítico, con el objetivo de alterar la coordinación de las negras y crear nuevas vías de ataque. Un intento audaz de bloquear el avance del caballo y potencialmente solidificar la posición de la torre en la columna D, aunque abre la columna C para que la torre blanca pueda explotarla potencialmente. Sacrificando la torre en F6, las blancas inician un intento desesperado de explotar el rey ligeramente expuesto de las negras, creando un poderoso peón pasado en la columna H. Esta agresiva maniobra tiene como objetivo distraer a las negras y potencialmente abrir líneas para las piezas restantes de las blancas, con la esperanza de forzar una decisión inmediata o crear amenazas de mate antes de que las negras puedan consolidar su ventaja material. Liberar el alfil a G7 tiene como objetivo desviarlo a una casilla más activa, tal vez la casilla F6 o incluso de regreso al flanco de rey, buscando participar en la defensa del ahora expuesto rey negro. Esta maniobra también apunta implícitamente a abrir la columna G para un posible contrajuego o al menos negarle a las blancas el fácil uso de esa columna. La jugada reconoce la posición pasiva de la pieza después de ser rechazada y busca inyectar algo de vida a la defensa, manteniendo al mismo tiempo un ojo en la precaria estructura de peones. Al girar la torre para atacar al alfil inmovilizado en G7, se toma una columna central crucial, preparándose para desentrañar la debilitada estructura de peones de las blancas y potencialmente aislar al rey de las negras. Sacrificar material por iniciativa a menudo conduce a secuencias tácticas complicadas, y aquí la decisión de las negras de tomar el alfil abre una caja de Pandora de posibilidades. Si bien es cierto que el rey blanco está relativamente a salvo y el peón pasado en A4 es una molestia, entregar el alfil a cambio de ese peón, especialmente cuando el rey está tan expuesto, parece una apuesta. El desequilibrio material es ahora marcado. Las blancas están significativamente por delante. La pregunta crítica es si las negras pueden generar suficientes amenazas para compensar las piezas perdidas y coordinar un ataque antes de que los peones extra y las piezas mejor ubicadas de las blancas se descontrolen. Esta
Esta medida introduce una situación aguda y de doble filo, en la que el más mínimo paso en falso por parte de cualquiera de las partes podría ser fatal. Despejar el camino para el asalto de la torre a lo largo de la ahora abierta columna H crea amenazas inmediatas a la seguridad del Rey Negro, lo que obliga a una desesperada reorganización defensiva. Un intento desesperado de crear contrajuego, este empujón de peón descubre el poder latente del alfil de B2 y abre un camino vital para la torre, pero también deja al rey blanco un camino claro hacia la seguridad mientras el rey negro permanece expuesto y la estructura de peones está gravemente comprometida. Abrir el flanco de dama con esta captura de peones altera dramáticamente el paisaje, creando un desequilibrio inmediato en el material y la estructura de peones. Las blancas logran un peón pasado en la columna B, una potente amenaza que exige la atención constante de las negras. El rey ahora está expuesto en el flanco de dama, y aunque las negras tienen algunos peones pasados conectados, la actividad de las blancas en la columna ahora abierta presenta un desafío significativo. Esta maniobra obliga a un cambio fundamental en la estrategia defensiva de las negras. Asegurar el peón de B2 con el alfil permite que el peón avance agresivamente, con el objetivo de infiltrarse en las defensas blancas y crear un peón pasado en el flanco de dama. Desatar un ritmo final sobre el alfil apunta a un posible avance en el flanco de dama y al mismo tiempo refuerza el puesto de avanzada del caballo. El rey negro, una pieza alguna vez poderosa, ahora queda incómodamente expuesta en C3 después de esta inesperada salida real. El rey, expuesto en el accidentado campo de batalla, lucha por encontrar refugio, una danza desesperada por sobrevivir. La activación del rey, aunque a menudo es una herramienta defensiva, ahora se transforma espectacularmente en una potente fuerza de ataque, cuya presencia amenaza directamente las piezas cruciales de las blancas y obliga a una reevaluación drástica de las fuerzas restantes en el tablero. La seguridad del rey se ha disuelto por completo, lo que obliga a una retirada desesperada a una casilla que ofrece una protección mínima. El reposicionamiento del alfil tiene como objetivo alterar la coordinación de la torre y el caballo blancos, creando potencialmente una casilla de escape para el rey o estableciendo una táctica intermedia.